Hoy en Memorias de Rebeldía estamos con el compañero Kael Abello de Venezuela del colectivo Utopix. Utopix, ustedes pueden ver el trabajo en utopix.cc. Eh, Memorias de Rebeldía es un podcast que nosotros hacemos para reivindicar la memoria histórica de las luchas, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y pues nada, quería como primero saludarte, Kael, ¿cómo estás? Si te quieres presentar. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, aquí por primera vez en Bogotá. Muy satisfecho y encantado con los diálogos que creo que podemos establecer entre lo que ha sido la experiencia venezolana de construcción revolucionaria y los desafíos que tiene el pueblo colombiano actualmente. Bueno, Kael, vos llegaste aquí a Bogotá por el primer Congreso de Comunicación Popular. Hiciste una presentación en días previos sobre la perspectiva que tiene Utopix, tu perspectiva un poco sobre lo que ha sido la comunicación visual y la lucha popular en Venezuela, pero me gustaría antes como que nos pudieras contar un poco de quién sos, cómo ha sido tu proceso de vinculación a los procesos populares y comunicativos en Venezuela. Claro, bueno, yo originalmente estudié letras, literatura en la Universidad Central de Venezuela, pero poco a poco me fui vinculando, incluso ya en la universidad, a los procesos del activismo gráfico y de la militancia comunicacional. Poco a poco migro un poco de ese ámbito de acción y soy convocado por este gran proceso de transformación social que es la Revolución Bolivariana y me sumo al acompañamiento de la construcción de un nuevo reordenamiento social que fue la construcción de comunas, ¿no? De comunas socialistas. Ahí yo tengo como centro de acción el trabajo con un equipo de personas que teníamos como inquietudes afines, y de ahí yo creo que ha sido un tobogán hasta el sol de hoy, con distintos nombres, distintos proyectos, pero desde ese momento siempre hemos tenido, y yo en lo personal lo he sostenido todos estos años, como centro el intentar cruzar dos inquietudes: la convicción, la certeza del poder y la potencia que tiene la comunicación visual, y la necesidad urgente de cambiar el orden social que nos impone el capitalismo. Entonces, ¿Y sí. cómo te fuiste vinculando, digamos, un poco al proceso socialista que se vivía en ese momento en Venezuela cuando comenzaste a militar? ¿Y cómo fuiste vinculado, cómo se fueron vinculando, digamos, en el colectivo la idea de una comunicación social que acompañase, digamos, la enunciación popular en Venezuela? Claro, yo creo que en la revolución bolivariana tiene una particularidad, que es que sus pilares fueron las posibilidades de organización de sectores que no estaban organizados. Y eso hizo que fuera un movimiento de mayorías, no un movimiento amparado en, digamos, vanguardias de las izquierdas de los 60, 70, sino que de verdad nos convocó a personas, gente común, gente de a pie, que no teníamos espacio de militancia, pero aún así tendía puentes y nos movilizaba a acciones directas. Entonces yo creo como que mi primer acercamiento, más que digamos, incorporándome a una organización, a un colectivo o a un partido, fue atender ese llamado de Chávez a participar directamente en los asuntos de la vida pública. Ya un poquito más adelante, porque esto quizás necesita algo de contexto. Yo creo que la Revolución Bolivariana tuvo como un principio rector que a veces no está tan explicitado, que fue el llamado a repensar las formas en las que ejercíamos la democracia, ¿no? Y esto puede sonar como muy a consigna vacía, pero el caso de la Revolución Bolivariana es que ahí estuvo la clave del triunfo electoral de Chávez en el 98. O sea, Chávez le da la espalda a las formas tradicionales de hacer campaña electoral, se ampara en el ingenio popular y en los circuitos de circulación de mensajes que ocurrían pueblo a pueblo, ¿no? Entonces, digamos, con esta convicción, entendiendo que buena parte de la fuerza del movimiento bolivariano radicaba en esta característica de la organización popular, que se convoca a la participación ciudadana allí donde siento yo el recientemente establecido gobierno revolucionario encontraba límites, encontraba linderos, se le oponían problemas, ¿no? Entonces, lejos de atrincherarse
lejos de bajar las armas o de desconvocar, la apuesta siempre fue a movilizar. Entonces hubo procesos muy interesantes. Los primeros fueron sobre todo en la tenencia de la tierra urbana, la conformación del sistema de salud preventiva, y la ejecución de las políticas públicas en torno a servicios básicos, ¿no? De esto lo que quiero que quede claro es que para atender esas urgencias sociales, la revolución bolivariana convocó al pueblo no organizado, y esas tareas se convirtieron como en el punto de partida de un nuevo formato de organización social, ¿no? De cogestión entre el gobierno y el pueblo con posibilidades de organizarse. Y en esa coyuntura en la que vos mencionas que justamente se convoque, digamos, el pueblo que hasta ese momento no estaba organizado, ustedes comenzaban a entrar a pensar de alguna forma en cómo se podía no solamente comunicar, sino establecer algunos parámetros para expresar más profundamente lo que significaba la revolución bolivariana en su momento. O sea, contame un poco cómo fue ese proceso. Claro, porque hay un paso siguiente. Una vez que este modelo de gestión tiene éxito, se ve que funciona y que moviliza a las mayorías, Chávez asoma la posibilidad de que entonces también concibamos o diseñemos unos modelos de gobiernos locales basados en este mismo modelo de organización. Entonces convoca a los distintos comités que habían atendido como estos problemas puntuales en sus comunidades a conformarse en consejos comunales, que eran ya una forma de gobierno local que incluso contaba con un banco, una cooperativa que recibía recursos, los administraba y los ejecutaba. O sea, un modelo, digamos, de transferencia de poder al pueblo sumamente directo, y en Venezuela creo que inédito, y yo me atrevería a decir que una experiencia muy importante como para aprendizaje en el mundo de formas de cómo proponer un nuevo esquema democrático más participativo y que involucre a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces es en este, digamos, segundo llamado al de constituirse como gobiernos que a nosotros nos convocan, a mí personalmente, la noción de si la comunicación tiene un papel que jugar en la construcción de este nuevo Estado comunal, se le llamó en un momento, ¿no? Un Estado que estaba llamado a crecer primero de esta célula que eran los consejos comunales, estaban después llamados a agregarse en comunas socialistas y eventualmente ciudades comunales hasta alcanzar, digamos, un Estado que completamente, en la fantasía de muchos, pues incluyendo la mía, sustituyera al Estado burgués heredado que también ocupaba e intentaba transformar la revolución bolivariana. Esto es como lo que ustedes llamarían un poder comunal, lo que se puede llamar como un poder de comunas. Sí, se le llamó poder popular, se le llamó Estado comunal, se le llamó poder comunal, pero porque entiendo que aquí, claro, la palabra comunas tiene como otras acepciones. Allá comunas nombra específicamente una forma de organización socialista de la participación ciudadana en un ámbito territorial, ¿no? Como la comuna francesa, digamos, como la comuna de París, algo más parecido a ello. Como sí. Una autogestión, digamos, de la... Correcto, había mucha inspiración del modelo de la comuna de París y creo que también de las comunas tempranas en China, sobre todo la comuna de Chilillín, que a Chávez le llegó un libro donde se reseñaba la experiencia de la comuna en Chilillín, y creo que él bebió mucho de esa experiencia. Y contaros un poco cómo es el proceso en el que ustedes comienzan ya a ejercer, digamos, dentro de esa posibilidad comunal, ¿no? Una propuesta comunicativa, ¿no? Todos los ejercicios que ustedes comienzan a desarrollar para poder expresar todas las posibilidades que de allí emanaban. Claro, nosotros lo primero como que identificamos es que había dos puntos donde establecer canales de diálogo, ¿no? El primer punto vendría siendo entre este Estado viejo, este Estado quizás desde el punto de vista de uno destinado a morir, ¿no? Pero que ese Estado tenía puntos de contacto con esta nueva forma emergente de organizarnos, de organizarse la sociedad. Entonces, en esa franja donde ese Estado tenía puntos de contacto, de diálogo o de fricción con estas nuevas estructuras, ahí nosotros pensamos que había que diseñar circuitos de circulación de mensajes específicos para, digamos, para las circunstancias puntuales en que entraban en contacto esos dos mundos.
El siguiente es mucho más rico. El siguiente punto donde nosotros consideramos que había que abrir canales de diálogo es ya en el ámbito territorial, donde estos gobiernos populares tienen que hacer uso de la palabra y ser ellos quienes ejerzan una comunicación, un canal de diálogo y comunicación con los habitantes, las habitantes del ámbito territorial en el que gobierna digamos, esta nueva estructura, esta nueva figura. Entonces, sí, entonces, claro, es que me lo tengo memorizado el carrete completo, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos experiencias como muy interesantes en el primer ámbito, sobre todo como que siguiendo quizás el ejemplo de Chávez, le damos la espalda a los medios masivos convencionales y apostamos por la conformación de circuitos más directos y, creo yo, tuvieron un alcance y una penetración mayor a la de si hubiésemos aspirado a llevar estas campañas, a llevar estos mensajes en la televisión, la radio, porque efectivamente la institucionalidad tenía puntos de contacto muy, muy directos y muy cercanos a las vocerías que estaban asumiendo como estos nuevos espacios, ¿no? En el otro, yo creo que es mucho más interesante, mucho más rico, porque nos tocó estudiar y aprender de los sistemas y formatos de comunicación que ya existían en el barrio, que ya existían en las comunidades agrícolas y rurales, y en las formas que se tenían allí de ejercer la comunicación, sistematizarlas y convertirlas en talleres, en experiencias de aprendizaje, para que pudieran esas estructuras mismas generar luego mensajes y comunicarse con sus territorios, con sus habitantes, etc. O sea que lo que ustedes hicieron en un principio fue mapear un poco cómo era el circuito de circulación, digamos, de la identidad popular en Venezuela, y después, a partir como de ahí, empezar a hacer como intervenciones muy puntuales con la gente o algo así. Correcto, o sea, nosotros identificamos como varios mecanismos de comunicación popular, quizás menos tradicionales de los que se maneja aquí, porque y en Venezuela también, cuando se hablaba de comunicación popular, solíamos entenderla como la comunicación tradicional, pero a una escala local o a una escala más pequeña, es decir, como una pequeña televisora, una radio como con una frecuencia, un alcance más limitado, más acotado, y nosotros nos dimos cuenta que operativamente los consejos comunales, por ejemplo, se valían de la cartelera, del papelógrafo, o sea, las asambleas de ciudadanos se sistematizaban y se deliberaba pegando papeles en la pared, escribiendo con un marcador, luego eso quedaba como recuento, relatoría de la asamblea. Las convocatorias se hacían o por Radio Bemba, que era idear consignas que pasaban de boca en boca, o por una cartelería muy artesanal, y como que nosotros mapeamos eso y empezamos a diseñar mecanismos para optimizarlo técnicamente y para optimizarlo también en capacitación comunicacional, en lugar de decirles que montaran una radio, que montaran una televisora. Para mí como que la experiencia, digamos, emblemática fue el uso del stencil o plantillas de estarcido con spray. Nosotros en algún momento creo que formamos a más de 6.000 personas en el uso del stencil. Teníamos un curso permanente metido en una comunidad rural en Cojedes, donde creo que pasaron cerca de 30.000 personas que adquirieron nociones básicas en el uso de esta herramienta, y después desarrollamos como una serie de instrumentos pedagógicos que le permitían a los voceros y activistas de los consejos comunales usar esta técnica para tener una penetración, digamos, muy económica, muy artesanal, pero resultó increíblemente efectiva. Y un poco, cuando ustedes se enfrentaban a estos talleres, era como trataban como de entender un poco cómo venían como con esas experiencias anteriores y a partir de ahí como adaptar los stencils o adaptar las serigrafías o la forma de comunicación, o ya venía como esto preestablecido de antemano. Bueno, originalmente, claro, nosotros también hacíamos como un banco de diseños. O sea, nuestra aspiración, por supuesto, era que la técnica fuera solamente, digamos, un pretexto para que el Consejo Comunal pudiera convertirse en un generador de discurso también, y él diseñar y componer sus propios mensajes. Sin embargo, eso no es tan sencillo como se plantea, ¿no? Nosotros experimentábamos de pronto a veces con bancos de diseños intercambiables, intervenibles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre cuento el caso de un diseño que teníamos, que era un retrato de Bolívar con una lata de spray,
y entonces el espacio para verbalizar lo que estaba diciendo Bolívar le competía a la persona que hiciera uso de la plantilla. O sea, la plantilla era un pretexto para catalizar el proceso de enunciar un mensaje que ya surgía en el territorio, ya uno no tenía nada que ver con eso. Yo quería preguntarte un poco, como desde tu experiencia, ¿cómo viviste el proceso, digamos, de esta revolución bonita, como les llamaba Chávez? ¿Cómo lo sentiste en un momento determinado? ¿Cómo fue tus ganas de estar ahí, tus ganas de aportar? Bueno, yo creo que una de las principales cosas fue que la revolución bonita le dio al campo de lo popular un papel, un lugar central dentro de las tareas del proyecto nacional, ¿no? En términos de la estética, de la gráfica, que es lo que a mí me apasiona, lo que a mí me mueve, eso supuso en mí un antes y un después. O sea, con la revolución bolivariana entendí que el ingenio popular y los mecanismos de comunicación popular encerraban una genialidad y digamos en términos tradicionales del estudio de la estética, una belleza que iba más allá de la otra Venezuela que intentaban representarnos los medios convencionales. O sea, nosotros éramos un país con unas coordenadas estéticas muy hacia los sets de telenovelas, acartonados, hacia las coreografías del Sábado Sensacional, las mises y como que ese paradigma de belleza, ¿no? Y eso tiene como un frenazo en seco con la llegada de Chávez. Con la llegada de Chávez, las formas más vernáculas de la comunicación popular se reivindican, pero a la vez se convierten en un desafío y en la invitación de construir también un horizonte de presente y de futuro de la expresión popular, que trasciende lo antropológico folclórico, como de que, bueno, vamos a rescatar estas formas de expresión, estas formas de comunicación, estas formas de estos discursos, digamos que están como en las periferias de los centros de poder, y el proyecto de reordenamiento social nos invita a usarlos ya con mirada de futuro, como que las nuevas construcciones comunicacionales van a estar más cimentadas en estas estéticas, en estos discursos, en estos mecanismos que en los de los medios masivos convencionales. Y de toda esta experiencia que tuviste, ¿tenés algún recuerdo, como alguna canción que pueda haber marcado este momento? Como alguna canción que vos digas, bueno, estaba en ese momento, en ese lugar, y si la escucho hoy me voy a remitir inmediatamente allí. Por supuesto, yo diría, quizás suena como muy obvio, pero diría que la canción de Hugo Chávez no se va, porque cumple como esta misma ruta que habíamos hablado. Es una serie de consignas que surgen de las movilizaciones populares y que en algún momento un grupo de salsa las compone en canción, pero era ya un discurso que venía rodando sin medios, venía rodando sin haberse grabado, y ya cuando uno la escucha grabada en una canción de salsa, la reconoce porque hacía vida de estos circuitos que ocurrían de espaldas a la radio, de espaldas a la televisión, de espaldas a los medios impresos. Había como un ambiente, digamos, cultural que había formado, digamos, como Chávez y la Revolución Bolivariana en ese momento, que era muy favorable, digamos, a los momentos comunicativos que ustedes tenían, a la inventividad visual que estaban proponiendo. Sí, yo creo que hubo muy marcadamente un estallido en las formas de expresión popular, porque creo que la convocatoria a asumir la democracia directa es entendida desde la comunicación como que no hay que ser profesional del oficio, o sea, como que no ser profesional de un oficio de la comunicación no nos restringe nuestro derecho a expresarnos, ¿no? Entonces mucha gente perdió como el pudor, perdió como el miedo, y hubo un boom de medios comunitarios y alternativos, digamos, tradicionales, pero también de muralismo, de arte urbano, y diría yo también de música. Creo que todo el tejido, el entramado de la producción cultural se vio tocado o afectado por el influjo de unas grandes multitudes que sin asumirse como personas de ese oficio, se decidieron ejercerlo. ¿Y vos crees que dentro de toda esa caldo cultural que hubo, de explosión cultural que implica o que implicó, bueno, que sigue implicando, digamos, la Revolución Bolivariana, hubo algunos vectores de otras latitudes de América Latina que pudieron haber influenciado
ese revivir popular, digamos, esa proposición popular por algo nuevo. Sí, yo creo que sí, y más porque creo que en esa época se privilegiaba mucho este contexto de los 90 tardíos de las estéticas mestizas. Entonces creo que se favorecían mucho los procesos de hibridación y de influencia como con otras escuelas estéticas que se habían planteado como problemas análogos. Allí en Venezuela tuvimos como mucha influencia de la Revolución Cubana, de la Revolución China, de la Revolución Soviética, pero también de formas de lo popular comúnmente no asociadas, digamos, al ámbito como del activismo político. La Revolución Bolivariana se nutrió, por ejemplo, de las tradiciones populares yorubas o bantú, adoptó como esa forma de expresar los panteones populares, incorporó esos códigos de representación a las formas de expresión plástica, ahora con contenido y sentido mucho más político. Vos también comentabas en la charla que tuviste en el primer Congreso de Comunicación Popular que ustedes tuvieron que de alguna forma redimensionar o rediseñar ciertos símbolos que ya habían sido como muy clásicos en Venezuela, bueno, en Colombia también, como Simón Bolívar, para que pudiera ser contemporáneo de alguna manera de esta revolución bolivariana. Contanos un poco cómo fue ese proceso como de imaginar de alguna manera un Bolívar que no fuese el Bolívar reivindicado ya por la institucionalidad conservadora que hasta entonces gobernaba en Venezuela. Claro, el primero que hace eso es Chávez, que llama al movimiento, pone como eje central de la revolución el nombre de Bolívar, ¿no? La llama bolivariana, el movimiento es el movimiento bolivariano, ¿no? Pero existía ya una tradición de representación de Bolívar que nosotros habíamos heredado casi que sin cuestionar desde el siglo XIX, donde Bolívar se usaba como pretexto para imitar los hitos fundacionales de la construcción de las repúblicas europeas. Chávez da el traste con eso y nos invita a repensar la imagen de Bolívar. Nosotros jugábamos mucho con cómo combinarla con signos que le dieran una vigencia y que lo bajaran del pedestal. De hecho, hicimos carteles donde literalmente Bolívar salía como bajando del pedestal, desenvainando la espada, y así como todo un gran abanico de formas de representar a Bolívar. Quizás la más irreverente fue para una conmemoración del Caracazo, en la que le colocamos una capucha a Bolívar y lo llamamos el padre de la rebeldía americana, ¿no? Ese stencil, incluso entre gente simpatizante del proceso bolivariano, a veces generaba mucha aceptación entre los jóvenes o a veces era considerado como una falta de respeto. Yo me acuerdo que alguien que lo puso en su comunidad me comenta, ¿no? La gente se puso ahí a pelear en la esquina y cuando me dicen ¿por qué pusiste a Bolívar así? Dijo precisamente para eso, para que hablemos de Bolívar y de cómo debe ser un Bolívar más nuestro, ¿no? Ya como para entrar un poco a la parte final de la entrevista, bueno, la pandemia significó muchas cosas para todos, ¿no? Y probablemente en Colombia significó la capacidad también de acabar un ciclo de derecha, pero esto también implicó perder un poco como esa vinculación orgánica que tenían con los movimientos comunales. Y tengo entendido que ahí nace exactamente Autopix y ustedes comienzan como a abrirse, digamos, hacia otras colaboraciones con América Latina en total. Y hay una parte del proyecto que vos mencionabas que me parece muy bonita, que es que cómo comienzan a ver los estallidos sociales que ocurren en América Latina, ¿no? Como a partir del 2018, bueno, en Chile, en Ecuador, en Colombia, que fueron varios. ¿Vos podés contarnos un poco cómo fue esa perspectiva de pensarlo, ese análisis más bien, no solamente como nacional, sino como integral de esas explosiones sociales que ocurrieron desde 2018 hasta hace muy poco acá en América Latina? Claro, como nosotros volcábamos principalmente nuestro trabajo con organizaciones populares, evidentemente la pandemia y la renuncia a la presencialidad supuso una amenaza muy grande, ¿no? Sin embargo, nosotros tuvimos el azar, creo yo, de empezar a entender las nuevas tecnologías y las redes sociodigitales no solo como medios de difusión para tener más like o tener más penetración, sino también como formas para poder diseñar dinámicas de trabajo colaborativo.
Entonces yo creo que más bien nos permitió ampliar, digamos, la cantera de personas involucradas con estos procesos de acompañamiento de las dinámicas de organizaciones populares. Y el proyecto que tenemos actualmente, que es esta comunidad Utopix, hace exactamente eso, toma esta limitación y potencia la sinapsis entre activistas gráficos y organizaciones populares con trabajo territorial. Vos utilizaste una frase que a mí me conmovió mucho, que era dibujar un horizonte en común, ¿no? Me conmovió mucho porque justamente como que iba hacia pensar los posibles que tenemos abiertos en términos de la lucha popular, pero también en términos de la comunicación visual y la comunicación popular. Me gustaría que si pudieras como cerrar un poco esta entrevista, contarnos un poco cuál es tu perspectiva sobre lo que podría ser, como los posibles que podría devenir la comunicación popular dentro de las luchas sociales y populares que llevamos en América Latina en estos momentos. Claro, yo creo que quizás es el desafío más grande que tiene la comunicación visual actualmente, porque nosotros estamos muy acostumbrados a entender la comunicación a veces en los esquemas de la reacción a los mensajes del adversario o a veces en términos de los formatos más informativos o periodísticos. Y sin embargo, en comunicación visual, como que nuestro antagonista más directo a nivel de formato suele ser la industria de la publicidad. Y la industria de la publicidad se maneja en la construcción de anhelos, de sueños, de esperanzas y de expectativas. Entonces, yo creo que la comunicación visual del campo popular tiene que plantearse ese desafío y alinear la representación de lo que aspiramos como pueblo, lo que aspiramos como colectividad, lo que aspiramos como multitud y ser capaz de representarlo, ¿no? Creo que eso puede ser como mucho más efectivo en algunos casos y no en vano la publicidad se vale de este recurso con tanto éxito. Creo que eso puede ser como mucho más, nos puede rearticular y puede convocarnos mucho más a un proceso de movilización colectiva que meramente el contrarrestar fake news o comunicar de lo que se está haciendo y lo que tenemos. Yo creo que tenemos la tarea concreta de dibujar el futuro. Gracias, Kael, por estar aquí con nosotros en Memorias de Rebeldía, por habernos acompañado, por habernos aportado tu experiencia y te deseamos un lindo regreso, una linda estadía primero acá en Bogotá y un lindo regreso a tu país y que la lucha continúe. No, vale, muchas gracias. Espero que quedemos en diálogo y que esta sea una excusa para que las afinidades entre nuestros dos procesos, necesidades y urgencias, las podamos sincronizar mucho más de aquí en adelante.